Constitución política protege a la persona en su desarrollo de libertad, la vida, la seguridad, la justicia, la paz, para que gobernantes y gobernados procedan de conformidad con el derecho y proteger el carácter cognoscitivo del juicio. ¿Qué quiere decir? Que el juez base sus decisiones en la verdad y pruebas objetivas legalmente obtenidas que desvirtúen la presunción de inocencia. Alguien está queriendo. ¿Cómo está esto? Bueno, la Constitución contiene normas jurídicas fundamentales. Decreta el nivel de validez de las normas ordinarias. Se refiere al grado en que la aprobación de legislación ordinaria debe respetar las normas jurídicas superiores como requisitos de validez y de aplicación en la realidad de determinado ordenamiento jurídico. El grado de cumplimiento de las normas jurídicas ordinarias por los operadores judiciales. Esto significa verificar que no contrarien la eficacia y el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales en la aplicación de la justicia. La legitimidad del sistema requiere de validez jurídica de las normas, por lo cual los constituyentes han incluido en la Constitución elementos que aseguran la supremacía de sus disposiciones. La Constitución en el Estado guatemalteco es la norma jurídica suprema, de la cual se deben derivar todas las demás disposiciones. No pueden ser objetadas por normas de rango inferior, que eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que nadie puede estar, ninguna ley puede estar arriba de la Constitución. La jerarquía normativa se encuentra en el artículo 175. No sé si alguien lo puede leer de la Constitución. Con mucho gusto. Artículo 175. Ajá. Ahora voy. Sección tercera, formación y sanción de la ley. Artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ok. Como tip, donde dice arriba de las leyes, pónganle reforma a las leyes constitucionales. Como un título, algo así, entre ese espacio que hay donde dicen nulas ipso iure y las leyes calificadas. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Ahora, léeme el artículo 44, nena, el que leíste de la Constitución. Muy bien. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Ok. Ahora, no lo dice acá, pero lee el 204. Muy bien. Artículo 204. Voy. Ese anótenlo ahí abajito. Condiciones. Artículo 204. Condiciones esenciales de la Administración de Justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Aquí en este artículo explica todo, que, o sea, la Constitución es la que prevalece, que era lo que le decía, que nosotros ya lo sabemos. Alguien que quiera leer no sé quién tiene el documento, que quiera leer donde dice en un sistema constitucional.
Mónica, o no sé En quién un está sistema leyendo con ganas. constitucional, Ajá, dale, dale. En un sistema constitucional, el primer tema que debe abordarse dentro del análisis dogmático es el de la validez de las disposiciones normativas con relación a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en virtud del principio de jerarquía normativa. No es posible aceptar que normas de rango inferior a la Constitución puedan contradecirla o restringirla. El análisis dogmático parte de este enunciado. Cuando la norma ordinaria se encuentra vigente, debe ser interpretada por el juzgador. En el Estado democrático de derecho, los derechos fundamentales, las garantías penales y procesales son condiciones necesarias de validez del ordenamiento jurídico, porque limitan el ejercicio de las autoridades estatales e imponen obligaciones. En consecuencia, la validez del derecho tiene el reconocimiento social porque respeta los derechos fundamentales de los individuos. Los derechos fundamentales tienen una eficacia directa y la validez del derecho se apoya en la garantía. Por lo tanto, el respeto a las garantías de los derechos fundamentales constituyen la esencia de la legitimidad constitucional del Estado. Por tanto, es imprescindible reconocer que el sistema constitucional consiste en respetar el sistema de garantías como un todo unitario, coherente y orientado a la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. La exacta comprensión de las finalidades políticas y epistemológicas de un Estado permite comprender el sistema de garantías y dotar el significado al sistema. Binder considera que para determinar la validez de las normas jurídicas y para asegurar su efectiva vigencia en ocasión de las decisiones judiciales, es necesario vislumbrar la finalidad política al momento de interpretar el alcance de las garantías penales y procesales para entender íntegramente el diseño constitucional del proceso penal. Una pregunta. ¿No se escucha un ruido feo? Es que tengo el ventilador. No sé si les molesta el ruido. No, no se escucha, No. Jackie. Ok. Si No, quieres, para nada. si quieres seguir o alguien más que quiera leer, o si quieres sigue tú hasta donde dice 1.11. Va. Sistema garantista. Un modo penal garantista es un sistema de derecho penal. Es construido teológicamente, es decir, buscando asegurar una finalidad política, el control del poder punitivo del Estado. Su novedad histórica estriba esencialmente en la necesidad de tutela de los derechos humanos inherentes a las personas frente a la arbitrariedad del poder del Estado y garantiza al máximo la legalidad del ejercicio del poder penal. Solo de esa manera se protegen los derechos fundamentales de la persona y se garantiza su seguridad jurídica. El sistema garantista no es solamente la base del sistema acusatorio en el proceso penal, porque propugna por un derecho penal mínimo, sino que se constituye como protección en donde la intervención del Estado en la esfera del individuo sea la más limitada posible, en donde se respeten los principios penales y procesales penales en el juicio y también se respete la técnica de definición de la conducta punible. Las normas penales en el sistema garantista se fundamentan en que no es solo la verdad, la justicia, la moral ni la naturaleza, sino que todos los fenómenos delictivos que regula la ley es lo que confiere a un fenómeno relevancia penal. La ley solo puede considerar penalmente relevante los comportamientos delictivos determinados, identificables y adscribirle a la culpabilidad de un sujeto. El Estado O sea, democrático. espera, permíteme. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que entienden ustedes ahí? Porque acá lo que se entiende es, por ejemplo, si no hay un, ¿cómo le dijera yo? Algún hecho delictivo, no se puede penalmente culpar a una persona. O sea, no se tiene que identificar qué fue lo que él hizo para que esa es una garantía constitucional que tenemos todos nosotros, donde no se nos puede culpar de algo que no está establecido en la norma. No sé si ustedes lo entienden esta parte. ¿O alguien tiene algo que opinar sobre el sistema de garantías? Sí, correcto.
Fíjate que analizando el documento y viendo la historia del país, ¿verdad? Esto nace en 1985 debido a que anteriormente, pues, se violentaba mucho los derechos humanos de las personas. Entonces, los constitucionalistas pensaron crear medios de protección para que uno de ellos, en ejemplo, el allanamiento, ¿verdad? Que solo se puede 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Porque antes, en cualquier momento podían llegar a tu casa y a veces sin orden, ¿verdad? Y sin justificación. Y entonces es la idea del sistema garantista. Establecieron limitantes, ajá. Exacto, ¿verdad? Que a pesar de que alguien había cometido un delito, aún así tuviera derechos para protegerlo. Exactamente. Judith, Eh, Judith, Al ajá. respecto, yo tengo el artículo 14 que nos habla de la presunción de inocencia. Entonces, este artículo dice que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Adicionalmente, en el artículo 14, relacionando este artículo con el artículo 14 del Código Procesal Penal, nos dice que debe dársele tratamiento como inocente al procesado, que el procesado debe ser tratado como inocente durante durante el procedimiento. Y también tengo yo aquí relación con el artículo 8 del Pacto de San José. O sea, no lo tengo a mano, pero son artículos que están relacionados con esta parte que estábamos leyendo. El artículo 8, vamos a ver. Dice el artículo 8. Artículo 8, número 2 del Pacto de San José. Las garantías judiciales. Pero dijiste es artículo 8, numeral 2. Sí, la ¿Sí? presunción de inocencia. Toda persona Sí. inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías. Ahí pueden concatenar ustedes el artículo 14 con el 8, igual que como el 204 con el 175 y el otro que les di. Muy bien. Entonces, para que lo tengan, porque esto igual nos sirve, sí, en el 44 pueden concatenar el artículo 175 y el 204 siempre de la Constitución. Y a este 204 también pueden agregarle este del Pacto de San José, el Convenio Americano sobre los Derechos Humanos, para que siempre lo tengan ahí, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos ponemos a leer, así como ahorita, podemos irnos dando cuenta de cómo podemos crear ya, si se están dando cuenta, ahí sí que entre nosotros crear ya un análisis de algo, ¿verdad? Fundamentándonos ya en las leyes. Entonces, y esta es otra cosa. La otra cosa es también, si no existe un delito punible, o sea, si no existe un delito establecido en una ley, en realidad no hay un delito, o sea, no hay cómo juzgar a una persona de un delito que no esté establecido, ¿verdad? Seguí, Juan Manuel. Prácticamente es que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Exactamente. Va. Es imprescindible proteger el principio de la igualdad cuando se describen los hechos de las normas jurídicas penales a través de tipos penales considerados desviados, es decir, conductas, acciones y omisiones, y no a través, Espérame, yo creo que tenés que leer desde el Estado Democrático Garantiza. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? ese lo leí. Ah, ya lo leíste. Ah, bueno, Sí. perdón, entonces. Perdón. Y no a través de elementos subjetivos concernientes a diferencias personales, antropológicas, políticas, sociales, como la peligrosidad del sujeto, la inmoralidad del carácter persevero del autor, la personalidad psicopática y otras características similares que no describen hechos, sino que se encuentran referidos a comportamientos o actitudes de las personas. Las garantías constitucionales del proceso penal no solamente se circunscriben al momento del juicio, en el debate, requieren de una técnica de definición a partir de las prohibiciones penales, en donde se debe observar el conjunto de garantías penales y procesales penales, puesto que para resguardar el carácter
concitivo del juicio, es importante que la decisión judicial se base en pruebas legalmente obtenidas y que la prohibición penal sea clara y precisa, que los tipos penales indiquen de manera inequívoca los elementos de la acción u omisión. No es posible interpretar las garantías como una simple conexión de limitaciones al ius puniendi, las cuales se pretenda interpretar de manera aislada y desvinculadas entre sí. La efectividad del sistema acusatorio es el carácter obligado en el respeto a las prohibiciones penales, porque es únicamente prohibido aquello que se encuentra en la ley y se resguarda el carácter del conocimiento del juicio, puesto que la competencia del juez se circunscribe a verificar si el hecho descrito a la prohibición penal realmente fue comprobado por el ente acusador, la acusación o refutado por la defensa. El control de constitucionalidad no tiene carácter formal. Escribe Estriba en el análisis de la validez de las normas jurídicas, declarando la ineficacia de todas aquellas normas que contravengan los principios o garantías penales y procesales. El conjunto de garantías penales y procesales no constituyen normas aisladas, sino que integran un sistema, es decir, una estructura coherente y racionalizada, orientada a cumplir ciertos fines. La transgresión de una garantía constitucional implica la in- inoperabilidad de todos los sistemas en un juicio. Por lo tanto, no se puede permitir que existan normas contrarias a la Constitución, porque contraría el sistema y su virtual inaplicación la, en la total deslegitimación del sistema garantista. De ahí la importancia de declarar la invalidez de las normas que contradigan la Constitución, puesto que de no hacerlo el sistema político y jurídico pierde legitimidad y la norma fundamental pierde completamente su potencia como norma suprema. Ok, ¿alguien más que quiera leer o sigue leyendo Juan Manuel? Perdón, solo puedo agregar algo. Hay una parte donde estábamos leyendo en el documento que toda acción que esté relacionada con un delito que esté tipificado, sí está de acuerdo con lo que la ley indica para poder procesar a la persona, ¿verdad? El artículo número 10 del Código Penal nos refiere la relación de causalidad, que dice que los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión, normalmente idónea. Solamente sería... Era lo que, exacto, era lo que decíamos, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? De que si no existe un delito, no existe pena, por así decirlo, ¿verdad? Y que es cabal lo que tú dices ahorita, ¿verdad? Que lo dice en el artículo 10, dijiste, ¿verdad? Del código. Del Código Penal. Ok, está bien. Y aquí podemos ver también la transgresión de una garantía que dice que implica la inoperatividad de todo el sistema en su conjunto. Entonces, de esto podemos ver que no, o sea, no se permiten normas que contrarian, o sea, que estén contrarias a la Constitución, ¿verdad? Porque entonces, según entiendo acá, que dice que estaríamos contradiciendo el sistema y su virtualidad en la inaplicación, dice, en la total deslegitimación de un sistema garantista. O sea, en realidad, o sea, no se garantizaría un derecho si no, o sea, si se violenta la Constitución, porque nosotros, o sea, nuestra máxima ley suprema, así va, la mamá de todos, así es, la Constitución va. Y que era uno de los temas que estaban peleando en el Congreso hace, no sé si vieron ese tema ustedes, de que se estaban peleando de que había alguien que venía de México y él quería poner de primero otra ley y no la Constitución. Entonces, al final fue el amparo que se interpuso a raíz de esa situación, porque no existe otra ley que pueda estar arriba de la Constitución. Entonces, ¿alguien más va a leer o sigue leyendo, Juan Manuel?
Yo te puedo apoyar, Jackie, buena tarde, solo que Claro. lo acabo de abrir en la compu y no sé por dónde va, entonces me podrías decir Va, en qué punto. donde dicen en la página 4, el 1.1, bases constitucionales del proceso penal. Ok. 1.1 Bases constitucionales del proceso penal. Las bases constitucionales o la observancia de las garantías constituciones hacen referencia a las garantías penales y procesales. Ambas garantías cumplen el papel de condicionar la función del juez en el proceso penal, procurando que sea realmente en un ejercicio de saber, conocimiento, ¿verdad? En una actividad racional sometida al control de las partes y no constituya denominación judicial o prevalencia del criterio judicial, evitando que el imputado quede a merced absoluta del juez. Los órganos del Poder Judicial tienen como finalidad la obtención de la justicia. Son órganos que integran uno de los poderes del Estado, cuya función principal castigar cuando las circunstancias lo ameritan y absolver basándose en la prescripción institucional de la verdad establecida en una serie de ordenamientos jurídicos. Su función es declarar la legalidad o ilegalidad de un acto u omisión. El juez debe aplicar la norma jurídica al hecho concreto y resolver sobre la base de las reglas de valoración de las pruebas. No obstante, cuando el sentido común le indique que los hechos o actos sometidos a su conocimiento no están debidamente acreditados y no se adecuando dentro del injusto penal o le ocasione dudas, deberá de resolver en favor del imputado en el pleno ejercicio de la imparcialidad e independencia judicial. La finalidad política del proceso penal se fundamenta en las corrientes filosóficas siguientes. A. Reconocer la dignidad de la persona humana. Pufendorf proclama que las personas tienen un valor por sí mismos, lo que conlleva la necesidad de la humanización de las penas. Inciso B. Kant reconoce la autonomía moral de la persona para desarrollarse dentro de los límites de lo permitido y establece la inviolabilidad de la persona humana en respeto a los derechos humanos que lo protegen. Ambos postulados indujeron a la proclamación de la tutela de la libertad interior o de pensamiento y la abolición de la tortura. Inciso C. La doctrina de los derechos naturales que, por primera vez, impone límites al poder del Estado. Inciso D. Las doctrinas contractualistas y la separación de poderes rechazan la creencia y afirmación de que el poder proviene de Dios o del monarca. Proclama la soberanía popular, la igualdad del hombre dentro de un conglomerado social y otorgan carácter democrático al ejercicio del poder. Inciso E. La legalidad que persigue sujetar al poder público a un ámbito concreto de intervención en respeto al desarrollo de las personas que están protegidas por la ley. Punto 1.1.2, fundamento constitucional del proceso penal. Sí, nena, solo estoy viendo unas cosas aquí con el link, es que va a ver si nos conectamos a otro link. Dale, sigan ustedes ahí, ahorita les digo. Dame un segundo. Ok, aquí. Fundamento constitucional del proceso penal. El sistema garantista es el único modelo de derecho penal compatible con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Compañeros, si tienen algo que agregar, con todo gusto pueden hablar. En donde la definición de la desviación punible y la comprobación de la responsabilidad penal se encuentran condicionadas al ejercicio del poder estatal por medio del poder judicial controlado, racional y con respecto a la garantía que protegen a todos los individuos de una colectividad social. Las garantías que integran el sistema de justicia penal se encuentran en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Contempla el respeto a los derechos individuales y son las siguientes.
El artículo número 2 reconoce que el Estado se organiza para la protección del ser humano. El carácter de último ratio del derecho penal constituye la limitación de la intromisión de los derechos humanos que le asisten a todas las personas. Se deduce también del hecho que toda limitación a un derecho fundamental tiene que estar justificado en causas absolutas necesidad, lo cual también se encuentra normado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo número 5 de la referida convención. Establece la prohibición de la tortura y de las penas crueles, inhumanas o degradantes, lo que significa la prohibición de las penas excesivamente largas, las penas inhumanas, como la pena de muerte, por ejemplo, o las penas desproporcionadas en donde la magnitud de la pena no guarda relación con la importancia del bien jurídico tutelado. Sí, sigue ahí con las cuáles son las normas constitucionales aplicables en el proceso penal. Claro, con gusto. Normas constitucionales aplicables en el proceso penal. Inciso A, libertad e igualdad. Artículo 4, literal A, libertad individual. Inciso B, el derecho a la libertad vigente en nuestro país se encuentra regulado en los artículos 5 de la Constitución Política y el 7.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Si Admite quieren que en podemos ciertas... leer eso. Si quieren, vamos a leer eso de, dice, normas constitucionales aplicables en el proceso penal. La libertad de igualdad, que es en el artículo, no sé si alguien tiene código allá nada más. Ay, perdón. Artículo 4. De la Constitución, libertad e igualdad. En Ajá. Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Ajá. Ahora el artículo 5. Libertad de acción, que sería siempre toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Ok. Ahora dice artículo 7.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. El numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Si quieres, sigue entonces ahí. Que dice que, Claro. ajá, donde dice que admite que en ciertas. Admite que en ciertas circunstancias puede ser restringido en salvaguarda de intereses sociales de mayor valor. Se establecen los casos en que puede restringirse el disfrute de la libertad y la forma en que debe hacerse como supuestos de excepción. La libertad como derecho fundamental está regulada en los artículos 4 y 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No sé si leo esa que... Sí, el espérame. artículo Solo número dame 4 ya lo segundo. leímos, sería el número 6. Espérenme, chicos, espérenme. Mira, pues ahora, perdón que los interrumpa. Voy a salirme de esto y salgámonos de este y nos vamos a conectar en el otro y ahí voy a pasar ahorita la asistencia, oye, para que Ok, que ya esté libre y ya ahorita nos puede hablar. ¿Sí? gracias. Entonces se los mando yo en WhatsApp. Gracias. Bueno, Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Qué Buenas tal, noches, compañeros? licenciado. Saludarles. Disculpen ahí el inconveniente del día de hoy, pero vieran que como yo trabajo en la defensa pública penal, tengo que hacer turnos. Y cabal, hoy había una audiencia programada para las 18 horas y acabo de salir. Pero amablemente la compañera nos hizo favor de poderles compartir un material que les estaba ahí trabajando para que ustedes puedan ir viendo conforme su programa de actividades para esta clase.
las garantías directamente constitucionales en cuanto a los principios de legalidad, en cuanto a hechos que nos van a servir en el desarrollo del proceso de esta clase, para que ustedes puedan ir viendo esas inconsistencias legales que se dan dentro del desarrollo del proceso penal. No se escucha, creo yo, ¿verdad? Sí, licenciada. Se escucha, licenciado. Sí, se ¿Me escucha. escucha? Yo les compartí el documento Sí, se escucha. en WhatsApp, lo que le comentaba, porque teníamos ahí un poquito también de problemas para compartir el PDF, y vamos por la página 7, el inciso B. Estábamos leyendo los artículos que usted nos compartió ahí en ese documento. Ah, magnífico, magnífico, compañeros. Entonces, vean, el día de mañana vamos a terminar de darle la lectura a ese material, vamos a desarrollarlo y vamos a poder ir solucionando las dudas que se van a ir suscitando dentro de este desarrollo. Disculpe, ¿Sí, compañero? Lick, no se escucha. Vieran de que como que no tengo muy buena señal acá donde estoy. Si gustan... Yo creo que se tienen Sí, que se salir de la llamada donde estábamos anteriormente. A mí me pasó, yo lo que hice fue salirme y volverme a conectar. Sí, es voy el a equipo probar. del compañero, porque sí se escucha. Pero yo escucho. Sí, O sea, yo también escucho. Está bien. Sí, se Sí, los que no Escucho, escuchan, solo sálganse y vuelven a ingresar. Igual si tienen problema con la asistencia, ya se las envía acá. Y si tienen problemas, me hablan o me escriben. Yo les vuelvo a enviar el link, no se preocupen. ¿El tema para la asistencia cuál sería el día de hoy? El título del documento, Constitución Política de la República de Guatemala y el proceso penal. Yo tengo Si una duda. compañeros, si gustan, pueden poner mejor, así el fundamento constitucional del sistema de garantías. Sí, compañera, diga. Andrea. Gracias, licenciada. Buenas noches. Una Buenas duda, noches. es que en la asistencia dice 9E. No sé si eso significa noveno o si sí está bien, como dice programado por Javier Ruiz. No sé si es la asistencia de nosotros. Solo por duda me dio. Vieran, la compañera Jacqueline, no sé si habrá alguna situación en eso. Espérenme, Lick, es que no sé qué. Tiene mi teléfono, se enloqueció. Sí, no tenga pena. Espérenme, igual ahorita voy a verificar si les está llenando la asistencia. Denme un segundo. Ok, gracias, Es que esto licenciada. Buenas es noches. como les decía, esto ahora lo maneja directamente la coordinación. Entonces, pero según, no sé si logramos ver acá, es que sí, todos, hay como 17 que han llenado la asistencia. Les volví a enviar incluso el link ahorita otra vez porque algunos estaban uniendo la llamada. Se los voy a estar enviando ahí otra vez para los que falten. El tema es garantías constitucionales, o el título del documento. Sí, fundamento constitucional del sistema de garantías. Fundamento constitucional. Ok. Sí, el día de mañana lo vamos a analizar, compañeros. Vamos a terminar la clase el día de hoy para que puedan tener un receso y se puedan alistar para su próxima clase. Y mañana sí estamos a las 18 horas para poder ver este material, compañeros. Y disculpen ahí el inconveniente. Gracias por su apoyo. No tenga pena, Lick. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias, Jackie. Buenas noches, gracias. Sí, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, Compañeros.